Bienvenidos a todos. Amado Señor, grandioso Dios, te ruego que me uses en esta hora, te ruego que hables a través de tu siervo. Señor, una vez más, me reconozco indigno, Señor, de predicar tu palabra, me reconozco indigno, Señor, de ser el pastor de esta iglesia. Me reconozco indigno, Señor, de presentarme delante de ti. Solo lo hacemos a través de los méritos de Cristo. Gracias por Él, por su sangre. Te pido, Señor, que me uses, que tú seas el que hables a través de mi boca, Señor. Ayúdame a no hablar de más. Ayúdame a hablar tu palabra, Señor, y que tú trates con el corazón de tu pueblo. Ruego por la salvación del perdido y ruego, Señor, por el crecimiento y restauración del corazón del creyente. Señor, ruego que estés entre nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Les invito a ir en sus Biblias a Primera de Juan. No hablo de San Juan, el Evangelio de San Juan no, sino las epístolas de Juan, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Hoy estaremos dando comienzo a esta serie de mensajes en esta carta maravillosa. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En esta carta Juan comienza a escribirle a la familia, comienza a escribirle a los hermanos como familia, presentando a Jesucristo, el verbo de vida, lo presenta. Luego lo experimenta en su vida al verbo de vida. Luego de haberlo experimentado en su vida, Él lo comparte, lo da a conocer a otros con un propósito. Hay un propósito en esto, para que tengamos comunión. Si tú has experimentado al verbo de vida en tu vida, entonces debe haber comunión, no solamente con el Padre, sino comunión entre los hermanos. Y esa comunión debe producir un gozo completo en tu vida. Para eso Juan presenta esta carta. Así que el título de este mensaje es El Dios que se dejó ver y tocar para dar vida. El Dios que se dejó ver y se dejó tocar para dar vida. Y el tema a desarrollar es la comunión que produce gozo. Algunos especialistas de la Biblia consideran que estas epístolas fueron las últimas cartas que se han escrito en la Biblia. Juan se desempeñó como pastor en la iglesia de Éfeso, que fue fundada primeramente por el apóstol Pablo, pero luego Juan la pastoreó. Y no solamente eso, también Juan pastoreó, murió en Éfeso y dice que fue sepultado en esa ciudad, según la historia secular que encontramos de su vida y de su historia. Y la Basílica de San Juan, según la historia, fue construida sobre la tumba del apóstol Juan por el emperador Justiniano en el siglo V. Y esta carta es un sermón del corazón del apóstol.
Es un sermón que él le comparte como pastor a la familia, al pueblo de Dios, escribiéndoles a sus hermanos para que conozcan íntimamente al Salvador. No solamente tú debes conocer al Salvador, tú debes conocerle íntimamente para que podamos permanecer en esa comunión los unos con los otros y para que abundemos en completo gozo en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Juan escribe esta carta en este momento? Tuvo que haber algo por lo cual Dios lo inspiró a Juan para escribir esta epístola. ¿Qué sucedió? Aparentemente en los tiempos en los que Juan comienza a escribir esta carta, fue cerca de los 90 después de Cristo, y muchos de los creyentes que ahora estaban y formaban las iglesias eran hijos y nietos de los primeros creyentes. Y el nuevo brillo de esa fe cristiana comenzaba a verse empañada a través del tiempo. Los creyentes del principio venían con una pasión, con un fervor, con un entusiasmo, con un amor por el Señor, pero el tiempo con los hijos y los nietos ahora ya no era lo mismo. Las novedades de las grandes obras del cristianismo había pasado. Aquella gran emoción y la gloria de los primeros días se había apagado, ya no era lo mismo. Qué ferviente había sido aquel amor de aquellos primeros cristianos que vieron al Señor, que experimentaron al Señor y querían seguir y servir al Cristo vivo. Pero días más tarde, años más tarde, cuando el Señor Jesús le envió la carta a los creyentes de Éfeso, luego en la isla de Patmos, cuando Juan recibió revelación de Dios y escribe el Apocalipsis, esa carta es escrita a los Efesios, a Éfeso. Esa carta es dirigida allá y les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aparentemente los cristianos se estaban aflojando espiritualmente. Por lo tanto, en primer lugar, Juan le escribe porque la devoción y la dedicación a Cristo había decaído. Y no es cosa extraña que sea prácticamente lo mismo que sucede en nuestros días. Cristianos demasiados flexibles, aflojados en cuanto a las verdades del Señor. En segundo lugar, les escribe esta carta porque en aquellos días la persecución no era la enemiga del cristianismo como había sido años anteriores. Años anteriores los cristianos venían siendo perseguidos, la persecución venía de afuera y los creyentes tenían que huir y perseverar en el camino del Señor. Pero en este caso ya no era así, la persecución no venía de afuera, sino que ahora el problema era interno, una seducción interna. Pablo les había dicho a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, del versículo 29 en adelante, Pablo le dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no perdonarán al rebaño, los apartarán, los alejarán. Así que el cristianismo en aquellos días, cuando Juan escribe esta epístola, no corría el peligro de ser destruido, sino el peligro de ser cambiados en términos de filosofías populares que entraban dentro de la iglesia, y esas filosofías que había en aquellos momentos, esas corrientes, empezaban a cambiar la mente del cristianismo y a hacerlos más flexibles, más liberales, menos comprometidos con las cosas del Señor. Ahora el problema era la seducción interna. Pero no solamente los cristianos habían perdido ese fervor espiritual por el Señor,
no solamente estaban siendo influenciados por filosofías populares, corrientes populares de aquellos días, sino que para colmo, en tercer lugar, Juan escribió por el gnosticismo. Ese fue el gran enemigo del cristianismo y sigue siendo el gran enemigo en nuestros días. ¿Qué era el gnosticismo? Esa fue una de las filosofías que gobernaron y predominaron sobre el Imperio Romano. El gnosticismo adoptó diversas formas a lo largo de los tiempos. Sin embargo, hubo un principio principal en toda su filosofía del gnosticismo. Y ese principio principal que prácticamente determinaba el gnosticismo es prácticamente que la materia era mala. La materia, el cuerpo es malo y el espíritu era lo bueno. Así que si la materia era mala, entonces el gnosticismo despreciaba el cuerpo. Y había dos corrientes filosóficas fuertes en aquellos tiempos de Pablo, y eran los epicúreos y los estoicos. Ellos eran los que permanecían en este pensamiento y en esta filosofía. Tal es así que Pablo, en Hechos capítulo 17, él menciona algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían contra él. Así que estas eran las corrientes que estaban corriendo en aquel tiempo, y por lo tanto, estos negaban la encarnación. Y el razonamiento de esas personas para negar la encarnación de Cristo era que si la materia es mala, si el cuerpo es malo, entonces es imposible que un Dios santo se haya hecho hombre y haya habitado en un cuerpo humano. Si la materia es mala, entonces es completamente contrario. Dios nunca pudo haberse encarnado. Por ese motivo el apóstol Juan, afirmó fuertemente en el Evangelio de San Juan. Aquellos que lo han leído recordarán que en el comienzo dice: y el Verbo se hizo carne. Juan pelea y lucha contra ese pensamiento filosófico, el gnosticismo que había en aquellos tiempos, diciendo: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dios sí se encarnó, Dios sí se humanó, y nosotros lo vimos y lo palpamos. Y luego dijo Juan: todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, entonces no es de Dios. Por lo tanto, los padres de la iglesia primitiva venían luchando, venían dándole batalla a esta herejía, y adoptaron el creer que el Señor se convirtió en lo que nosotros somos, para que nosotros podamos convertirnos y tomar parte de lo que Él es y parte de todo lo que le pertenece a Él. Ese fue el pensamiento de los creyentes en aquellos días, luchando contra aquella herejía. Dios se humanó para hacerse como nosotros y permitirnos a nosotros ser como Él y poder recibir todas sus herencias. Por eso tenemos la firme convicción de que el apóstol Juan escribió esta primera epístola para hacer frente, en primer lugar, a la frialdad espiritual que estaba habiendo dentro de la iglesia. Escribió para luchar contra aquella seducción, aquellas corrientes filosóficas que estaban afectando desde adentro hacia afuera a la iglesia. Y escribió para defender la doctrina de la encarnación de Cristo, que les estaba robando el gozo a los creyentes, porque estaban perdiendo la comunión. Estaban perdiendo la comunión, perdían la comunión con Dios, perdían la comunión entre los hermanos, y cuando perdemos la comunión entre los hermanos, entonces perdemos el gozo completo que Dios quiere otorgarnos. Ahora, ¿qué hay de nosotros?
¿No estamos en los mismos tiempos? ¿No les parece que la carta de Juan debe ser también aplicada a nuestros días? ¿No vivimos prácticamente en las mismas circunstancias prácticamente que ellos? El tiempo ha generado frialdad espiritual entre los hermanos. El cristianismo de nuestros días es frío. El cristianismo de nuestros días es flexible. ¿Acaso no vivimos en los mismos tiempos que los tiempos de Juan, donde las filosofías populares están afectando el pensamiento del cristianismo y toda esa seducción empieza a afectar desde adentro hacia afuera y las iglesias se están viendo afectadas por esa corriente? ¿Acaso no seguimos hoy luchando con el gnosticismo que ha tomado diversas formas a lo largo de todos estos siglos? Y aún en nuestros días siguen negando a Cristo y su encarnación. Así que Juan los anima a que tengan comunión con el Padre y los unos con los otros, y como resultado de dicha comunión tendremos un gozo completo. Viviremos alegres, viviremos felices, viviremos llenos y plenos en el Señor. Así que el Dios que se dejó ver, el Dios que se dejó tocar para dar vida, este es el compañerismo, la comunión que produce gozo en nuestras vidas. En primer lugar, nuestro primer punto. Se hizo larga la introducción porque era necesario introducirnos al libro. Primer punto, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan, en primer lugar, lo que va a hacer es presentar al que es desde el principio. Juan manifiesta la vida revelada. Eso es lo que comienza haciendo Juan. Revela a el verbo de vida. Sin lugar a dudas, Juan afirma la humanidad y la deidad de Jesús en estos pasajes, como acabamos de leerlo. Su defensa claramente es empírica, porque lo que él está diciendo es que él fue un testigo ocular de ese Jesús de Nazaret. Él lo había escuchado, él lo había visto, él lo había tocado, y las implicaciones eran enormes, porque decía que este Dios eterno se volvió accesible de una manera más básica a la humanidad, para que la humanidad pudiera acercarse a Él y poder formar parte de Él. Eso es lo que Juan estaba diciendo. Ese Dios eterno, glorioso, maravilloso, único, sublime, que ninguno de los hombres pueden alcanzar, Él se acercó acá, y se acercó de tal manera a nosotros que nosotros podemos acercarnos a Él. Tú puedes acercarse a ese Dios que ante nuestros ojos es demasiado lejano. Este eterno puede ser conocido y se nos ha revelado. Juan dice que lo había tocado, y aunque esa expresión lo tocamos, lo palpamos, esa expresión, aunque puede parecernos extraña a nuestros ojos, no lo es, debido a que Juan estaba refutando aquella herejía que estaba circulando entre los cristianos, que negaba la encarnación del Hijo de Dios. Así que Juan respondió con una apologética impresionante. Esa palabra que nosotros tenemos acá pero en aquellos días era algo que explotaba la cabeza. Tremenda apologética que Juan estaba dando
a través de su observación de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. Esta vida no estaba escondida, de modo que nosotros tuviésemos que buscarla, de modo que nosotros tuviésemos que hallarla, sino que esa vida se reveló, esa vida se manifestó y esa vida está al alcance de la humanidad para que pueda ser hallada. Dios se presentó, Dios se ha revelado a través de la creación, dice Romanos 1:20. Pero esa revelación de Dios a través de toda la creación, a través de los océanos, las montañas, los desiertos, a través de las grandes maravillas de la creación, no nos llegan a mostrar el gran amor de Dios hacia la humanidad por sí sola. Por lo tanto, Dios decidió darnos otra revelación. Y Él se reveló a través de su palabra, enseñándonos y mostrándonos cuál es su perfecta voluntad para nosotros. Pero aún esa revelación no llegaba a mostrarnos su gran y eterno amor por nosotros. Tal es así que Él también se reveló y se manifestó, encarnándose en la persona de Jesucristo, mostrando toda gracia, mostrando todo amor hacia la humanidad. Así que, por el hecho de que Jesús es la revelación misma de Dios, tiene un nombre muy especial. Y Juan le llama el Verbo de vida. Así lo menciona al finalizar el versículo 1, el Verbo de vida. Este mismo título es el que inicia el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así es como Juan comienza, el Verbo de vida, mencionándolo a Cristo como aquel Dios encarnado, aquel Dios en acción, manifestándose y presentándose para acercarse a la humanidad y darle salvación. Cristo nos revela la mente y el corazón de Dios. Cristo es el medio de comunicación viviente entre Dios y los hombres. Él es la comunicación. Él es la expresión máxima. El conocer a Jesús es conocer a Dios. Si tú has conocido a Cristo, tú has conocido al Dios vivo. Eso es lo que está diciendo. Por eso Jesús le dijo a Tomás, Tomás, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no habéis visto al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aún hay en nuestros días quienes dicen que Jesús no es Dios, pero Juan no deja lugar para tal clase de maestros. Y Juan constantemente le da batalla a esa herejía, a esa mentira. Una de las últimas cosas que escribe Juan en su primera carta, en el capítulo 5, dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan constantemente refuta esa mentira. Él es el Verbo de vida. Él se encarnó, tomó forma corporal para hacerse semejante a nosotros, para que podamos acercarnos a Él y Él transformarnos a nosotros a su imagen. Cristo es parte de la Trinidad. Y la palabra Trinidad es una combinación de tri, que significa tres, y unidad, que significa uno. Así que Dios es tres en uno o uno en tres. Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero esa verdad de la doctrina de la Trinidad aparece a lo largo de todas las Escrituras. Nosotros los creyentes no creemos en tres dioses diferentes. Nosotros creemos en un solo Dios,
que a su vez es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un maestro de doctrina solía decir: trata de explicar la doctrina y tal vez pierdas la cabeza. Trata de explicarlo y quizás te genere una explosión en tu mente al querer intentar comprender la doctrina de la Trinidad, pero también dice: trata de negarla y ciertamente perderás tu alma. Así que no intentes negar la Trinidad, aunque no llegues a comprenderla completamente, porque tu alma se perderá en el infierno. Por eso el apóstol Juan dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ninguna persona de la Trinidad puede ser dejada de lado. Así que Cristo es el verbo de vida. Cristo es el Logos. Cristo es la palabra. Cristo es el mensaje. Cristo es el discurso. Cristo es esa predicación, es ese mensaje que transforma la vida de las personas. Y Juan dijo: nosotros le contemplamos con gran atención. Juan estaba diciendo que durante 3 años le había contemplado a ese Cristo, a ese Dios. Dice: yo lo vi, no era tan solamente un hombre, no era un hombre común y corriente como los demás. Yo lo vi 3 años sobre la tierra, vi sus milagros, vi sus palabras, vi su vida, vi las cosas que hizo. Ese no era un simple hombre, Él era Dios. Así que muchos de nosotros necesitamos hacer mucho más que simplemente mirarle. Necesitas hacer mucho más que mirarle un día y decir: uy, qué linda palabra. Tú necesitas contemplar al verbo de vida. Tú necesitas contemplarle para que Él transforme tu vida y comiences a ser un hijo de Dios. Así que en primer lugar, Juan vio, él vio al verbo de vida. En segundo lugar, Juan no solamente lo vio, y acá viene lo interesante, Juan lo experimentó. Hermano, amigo, tú tienes que experimentar al verbo de vida. Esta vida debe ser experimentada, no solamente vista. Debe transformar toda tu vida. Miren el versículo 2. Luego de haber dicho lo que vio, Juan menciona en el versículo 1 lo que vio y palpó, y ahora en el versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada, vuelve a decirlo, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa vida yo no solamente la vi manifestarse, sino que se manifestó en mi vida. Yo la experimenté personalmente. Sin lugar a dudas, Juan tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Tú ya has tenido ese encuentro personal con Cristo? Esto que Juan experimentó no fue una simple experiencia religiosa que hoy en día suelen tener las personas dentro de las iglesias, y fueron a la iglesia y sintieron una cierta experiencia y sintieron ciertas cosas, o se sintieron bien al ingresar, o por la palabra, o por lo que el trato con la gente, o lo que fuere. No fue una simple experiencia religiosa, no. Juan conoció a Jesucristo cara a cara. Él lo experimentó en su propia vida. Él y los otros apóstoles lo escucharon a Jesús hablando. Lo vieron mientras vivía Jesús lo que predicaba. De hecho,
ellos lo estudiaron cuidadosamente. Ellos estaban viendo minuciosamente sus conductas, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de lo que sentía y lo que quería. Ellos lo estudiaron e inclusive tocaron el cuerpo de Jesús, lo abrazaron a Jesús, lo besaron a Jesús. Ellos sabían que Jesús era real, no era un fantasma, no era una visión, sino Dios en forma corporal humana. Algunos del siglo XXI pueden decir en nuestros días, esto significa que Juan tuvo una ventaja. Esto significa que Juan nos lleva a la delantera, porque él vivió cuando Jesús estaba sobre la tierra, lo conoció personalmente, pero yo nací 2000 años más tarde. Yo no pude tener esa ventaja que tuvo Juan de palpar a Jesús, de ver a Jesús, de contemplarlo a Jesús. Nosotros no tuvimos esa ventaja que tuvo Juan. Pero acá es donde muchos se equivocan. Porque no fue la cercanía física que los apóstoles tuvieron con Jesucristo lo que los convirtió en lo que fueron. Porque recuerden que cientos y miles de personas vieron y palparon y contemplaron a Jesús, pero aún así no tuvieron una experiencia personal con Jesús. Así que no fue eso lo que los llevó a tener una experiencia personal con Cristo, sino que fue la cercanía espiritual que ellos tuvieron con Jesús. Ellos se habían consagrado a Él para que fuera su Salvador y su Señor. Jesucristo era algo real y emocionante para Juan y para los apóstoles, porque ellos habían creído en sus palabras, porque ellos habían creído en quién era Él, habían confiado en Él. Eso fue lo que los hizo cercanos y experimentar al Cristo vivo. Al confiar en Cristo, ellos estaban experimentando la vida eterna. Por lo tanto, nosotros hoy podemos entrar en la misma comunión. Nosotros podemos entrar en esa misma comunión y relación como lo experimentaron Juan y cada uno de los apóstoles en aquellos días por medio de la fe en Él y por medio del arrepentimiento de tus pecados. Arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete, suelta tu pecado miserable, suéltalo, porque si no lo suelta, arderás en el infierno. Esa es la verdad de Dios, amigo, y tú no puedes experimentar al verbo de vida, al Dios eterno, al Dios manifestado, no porque tú no le puedes ver cara a cara y palparlo con tus manos. Tú no lo puedes experimentar por ese pecado sucio que retienes en tu mano y no quieres soltarlo. Eso te aleja de la persona de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en Jesucristo y entonces experimentarás la vida eterna. Tendrás una relación personal con Jesucristo. Se cuenta del gran predicador escocés Alexander White, que alguien le dijo una vez: hoy ha predicado usted como si viniera directamente de la presencia de Dios. Y el predicador le contestó: puede que así fuera. Puede que así fuera, porque ciertamente tú y yo podemos habitar en la presencia de Dios, tener la experiencia de Dios, contemplar a Dios a través de los ojos de la fe. A través de los ojos de la fe. De esa manera nosotros podemos experimentar las mismas cosas que experimentó Juan. Nosotros podemos experimentar esta vida eterna solo después de creer en el Evangelio, de creer en la buena noticia que Cristo cargó tus pecados en la cruz del Calvario,
para que tú seas librado del infierno. Solo al creer en el Evangelio y poner nuestra confianza en Cristo, tú puedes ser nacido de Dios. Todo aquel, dijo Juan, que cree que Jesús es el Cristo, entonces es nacido de Dios. Y una persona que nace de Dios, y una persona que experimenta esa vida personal con Cristo, entonces ahora vive una vida justa. Entonces ahora vive una vida de perdón. Entonces ahora vive una vida en la que no hará del pecado un hábito en su vida. Los creyentes ahora se amarán los unos a los otros. Los que han experimentado la vida ahora pueden hacer estas cosas. Y no solamente nos amaremos los unos a los otros, sino que amaremos al Padre Celestial. Y ya no amaremos las cosas y las corrientes de este mundo. Y no solamente eso, sino que ahora seremos vencedores en Cristo. Todo es a aquellos que han experimentado la vida. Eso debe manifestarse en nosotros. Así que cada uno de nosotros debe preguntarse honestamente, ¿verdaderamente he nacido de Dios? Pregúntate, ¿has nacido de Dios o todavía eres un hijo del diablo? Si tú no has experimentado la vida eterna, esta vida verdadera, hoy tú puedes experimentarla por medio de la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. El Dios que se dejó ver y tocar para dar vida. Esta es la comunión que produce gozo. Cuando nosotros podemos ver a Jesús, cuando nosotros experimentamos a ese Jesús, ahora esa comunión produce un gozo en nuestras vidas. Pero no solamente Juan vio, no solamente Juan experimentó, sino que en tercer lugar Juan compartió. Era inevitable y es inevitable que tú, al haber experimentado a Cristo en tu vida, compartas del verbo de vida a otras personas. Juan vio, Juan experimentó y ahora Juan compartió de él. Miren el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que he visto, lo que yo experimenté en Cristo, eso es lo que yo les estoy comunicando también a ustedes. Cuando habla que fue esa vida manifestada, esa palabra es paneros, manifestado, paneros, y habla de que se reveló esa vida, se manifestó, se hizo visible a los ojos, se dio a conocer con un propósito, ser comunicado, ser publicado. Para eso Cristo se manifestó, para eso Él se acercó a esta tierra, para transformarnos y que lo que Él hizo sea publicado al mundo. Una vez que tú has experimentado esa vida emocionante y verdadera, tú querrás compartirla con otras personas, tal como Juan quiso anunciarla con todos sus lectores hasta hoy en día. Es Juan el que nos está anunciando aquella verdad y realidad del Cristo vivo. Jesús dijo en Lucas 24, mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Jesús se manifestaba y les decía, vean, obsérvenme, yo soy, con el propósito de que al verlo lo proclamen, lo anuncien. Y Juan dice, estas cosas os he escrito
para que tengáis vida eterna y para que sepáis que tenéis vida en Jesucristo. Juan estaba cumpliendo con lo que Dios había mandado. Hermanos, debemos testificar de Cristo. Muchos tienen la idea de que testificar es sinónimo de disputar con otros acerca de las creencias religiosas o de sentarnos a ver, a comparar cuáles son las iglesias mejores y demás. Testificar de Cristo no significa eso. Eso no es lo que Juan tenía en mente al querer compartir de Cristo. Testificar significa compartir con otros nuestras experiencias personales, espirituales. Lo que tú has experimentado con Cristo, eso es lo que tú debes comentarle a otro. Tú compartes esa experiencia espiritual, tanto por tu medio de vida, por lo que vives, así también por lo que hablas del Señor. Juan escribió esta carta para compartir a Cristo con nosotros. Amados, ¿no nos llamó el Señor Jesucristo a nosotros a hacer lo mismo que hizo Juan? ¿O acaso lo había llamado solamente a Juan a que proclamase esa verdad? A nosotros nos llama a realizar la misma tarea que el apóstol Juan, pero no solamente la misma tarea, sino que nos ha dotado del mismo poder con el cual dotó al apóstol Juan para hacer esa tarea, y es el Espíritu Santo, tatuado a fuego en nuestros corazones, para que podamos hacerlos. Jesús vino a proclamar las buenas nuevas, entrenó a sus discípulos para hacer lo mismo, y Juan está haciendo lo que le enseñaron a hacer. Nuestra misión hoy como sus discípulos sigue siendo la misma, y esa verdad que se reveló, esa verdad debemos experimentarla, esa verdad debemos darla a conocer para que otros puedan tener la vida eterna también en sus vidas. Amigos, créanme, no entregamos nada por rumores, no entregamos nada porque hemos escuchado que algunos han estado rumoreando, no entregamos nada por tradición, nada por conjetura. Tenemos la certeza más completa de que todo lo que vivimos y predicamos es realmente cierto, porque tenemos la completa palabra del Señor, y lo que hablamos y predicamos es la verdad de Dios al mundo. Eso es lo que hacemos, y tú debes estar seguro en lo que Dios te manda a compartir. En primer lugar, Juan vio. En segundo lugar, Juan experimentó esa vida. En tercer lugar, Juan compartió esa vida a otros con un propósito. En cuarto lugar, Juan les presenta al que es desde el principio, con el propósito de que tengan comunión. Juan le está diciendo: vamos, hermanos, ¿qué pasa con la comunión entre nosotros? Si tú has experimentado al verbo de vida en tu vida, entonces ¿qué pasa que no hay comunión? Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para. El para muestra el porqué, el propósito por lo cual se está escribiendo esto. El propósito por lo cual Juan, presenta a Cristo, menciona la experiencia con Cristo y lo da a conocer, es con el propósito de que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué milagro más asombroso! Es algo realmente maravilloso. Jesucristo
tomó sobre sí la naturaleza del hombre para que nosotros, por medio de la fe, pudiéramos recibir su naturaleza sobre nosotros y poder relacionarnos con Él y relacionarnos cada uno de nosotros. Ese fue un propósito de Dios. El propósito es la comunión entre su pueblo. La única forma en que tú y yo tengamos una comunión es únicamente solo por la gracia de Dios. Es solo por lo que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario. Gracias a lo que Cristo hizo, yo puedo tener comunión contigo. Porque ciertamente, si hay algo que nos une a este pueblo, es solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque somos personas completamente distintas. Personas con sus propias mañas, con sus berrinches, con sus deseos, con sus locuras. Y si hay algo que nos puede llegar a unir, es solamente esa gracia. Eso es lo que Cristo vino a hacer, a darte vida y a formar esa comunión entre el pueblo, que se mantenga unido. Ahora, ¿qué pasa? Que no puedes tener comunión con los hermanos. ¿Qué sucede? Que los creyentes se dividen y se esquivan. ¿Qué pasa? Que los creyentes no paran de hablar mal el uno del otro. ¿Qué pasa? Que los creyentes no se quieren dar un beso. ¿Qué pasa? Que los creyentes se hacen los que no se ven para esquivarse. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está esa comunión que Dios nos promete en Juan? Dios nos dice que Él nos revela a ese Cristo para que nosotros experimentemos esa comunión. Pero ¿qué pasa? Te voy a decir qué pasa. Y hay dos opciones. La primera opción es que no tienes comunión con Dios. Tú no tienes comunión con Dios. Tú tienes una apariencia. Tú muestras una fachada. Tú muestras algo que en verdad no eres. ¿Y sabes qué? Te estás engañando a ti mismo. Tú no tienes comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, entonces tampoco hay comunión con los hermanos. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios y no saludas a tu hermano. ¡Mentira! Eres un mentiroso. ¿Saben cuándo no te quiero ver? Cuando no estoy con el Señor. Pero te abrazo y te amo cuando paso tiempo con el Señor, porque Él es el que me une. Así que no te engañes. Tú no estás caminando con Cristo si estás esquivando a tu hermano, si lo estás mirando mal, si estás pensando mal de tu hermano, si hay cosas en tu corazón contra tu hermano, no estás caminando con Cristo. Y en segundo lugar, puede que no tengas a Dios. Es una gran posibilidad que tú no tengas al Señor, porque Dios es el que nos imparte esa comunión. Y no te excuses, hermano, por favor. No te excuses con que eres un niño espiritual. Es que yo estoy aprendiendo. Porque uno de los comentaristas, no solamente uno, varios comentaristas, y las escrituras nos enseñan esta verdad, que nos dicen que tú puedes disfrutar de esta comunión, aunque no comprendas a profundidad todas las doctrinas del Señor. Tú puedes no ser un erudito bíblico, tú puedes no tener idea de nada de la palabra, pero cuando tú conoces al Señor y experimentas eso, tú quieres amar a tus hermanos. Cuando me convertí a Cristo, lo primero que hice al salir a la calle, cuando me convertí a Cristo, en ese momento en que le entregué mi vida al Señor, fue un domingo en la mañana, hace más de 15 años atrás. En ese momento yo salí a las calles, agarré mi teléfono y empecé a mandarle mensaje a todas aquellas personas que yo había ofendido. Y empecé a llamar por teléfono. ¿Te acordás de mí?
quería pedirte perdón. ¿Qué me importa? Es que liberaba mi corazón, porque había experimentado algo que transformaba mi corazón y me hacía ver una realidad, me hacía querer estar con mis hermanos, me hacía amar a mis hermanos. Y si había una pequeña cosita que me separaba de mi hermano, una pequeña cosita, era, hey, ¿podemos hablar? ¿Te hice algo, hermano? ¿Te ofendí en algo? ¿Hice algo que te molestó? No hiciste nada. O sí hiciste. ¿Saben por qué? No porque me crea más espiritual, sino porque quiero mantener nuestra relación y comunión. El romper mi relación contigo me roba el gozo, me roba la paz que Dios quiere regalarme, que lo vamos a ver en el próximo punto. La palabra griega para comunión es koinonía. Eso significa koinonía, comunión, para que tengan koinonía con nosotros y con el Señor. Y esa palabra deriva de koinos, que literalmente significa común, algo que todos podemos tener en común. Algo que todos podemos tener en común, los que tenemos a Cristo, es esa comunión. Eso es lo que podemos tener. La primera iglesia, dicen las Escrituras, que todos los que habían creído tenían en común todas las cosas. Esa palabra común es la antigua palabra griega koinonía, comunión. Todos los creyentes tenían comunión en todas las cosas. Pero parece que años más tarde, esa comunión entre hermanos ya no era la misma. Por eso Juan tiene que escribir. Aparentemente había peleas, comenzaban a haber divisiones, malos tratos, tenían comportamientos mundanos entre los hermanos. Entonces Juan les dice, si no tienen comunión entre ustedes, entonces tampoco ustedes están teniendo con Dios. Y Juan está siendo radical. Juan está siendo radical. Si tú no tienes comunión con tus hermanos, entonces tú no puedes decir que tienes comunión con Dios. Eso es imposible. Nuestra comunión muestra que hay una comunión con el Padre primeramente. La comunión con Dios y entre los hermanos no es más que la obediencia a los dos primeros grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si yo amo a Dios, amo a mi hermano. Pero yo no puedo amar a mi hermano si primeramente no estoy amando a mi Dios. Es imposible. La única forma en que yo le pueda amar es porque le amo a Él y quiero obedecerle a Él. Si no, es imposible hacerlo. Y si yo estoy amándole a Él, es imposible que Dios no me dé esa gracia para amar y tener comunión juntamente con mis hermanos. Desde ahora tienes que examinar tu vida, mi hermano. Porque esta iglesia debe prosperar. Porque esta iglesia debe crecer, debe madurar. Tú debes madurar, yo debo madurar. Y si vamos a crecer y vamos a madurar en el proceso de este año, tú debes examinar tu propia vida. Tú no estás siendo un creyente espiritual. Tú estás siendo un creyente carnal, que estás caminando bajo tus propios deseos y estás aplicando tus propios deseos en el camino del Señor. Y te mantienes enojado con quien tú te quieres mantener enojado y te mantienes bien con quien tú te quieres mantener bien. Pero esa no fue la indicación del Señor. La indicación del Señor es, ama aún a los difíciles de soportar. Y ocúpate en arreglar las cosas. Porque no es lo que a mí me agrada, es lo que al Señor le agrada. Y es lo que el Señor pide de mí y de ti. Así que, a medida que crezcamos en obediencia, en esto, creceremos en gran comunión y en gran alegría, no solo en esta vida, sino también toda la eternidad. Así que, en primer lugar, Juan vio al verbo de vida. En segundo lugar,
Juan lo experimentó al verbo de vida, una relación personal, una relación espiritual. En tercer lugar, al haberlo experimentado, Juan lo comparte a otros. En cuarto lugar, lo hizo con un propósito, que haya comunión entre los hermanos y con Dios. Y en quinto lugar, Juan lo presenta a Cristo con el propósito de que el gozo nuestro sea cumplido. Miren el versículo nuevamente 4. Estas cosas os escribimos para. Ese es el segundo para. El segundo propósito por el cual Juan lo comparte. Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué hay creyentes que no tienen gozo en su vida? ¿Por qué hay creyentes que no experimentan pleno gozo? Porque no hay comunión entre los hermanos. La falta de comunión roba el gozo pleno que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y esa palabra, sea cumplido o sea completo, se refiere a llenarnos. Dios quiere llenarnos, Dios quiere colmarnos, Dios quiere que lleguemos al final. ¿De qué cosa? De ese sentimiento, para que vuestro gozo sea cumplido. Rebosemos, para que desbordemos de todo ese gozo y toda esa alegría. Estoy en paz, estoy feliz y puedo estar feliz porque estoy bien y en comunión con mis hermanos. Jesús dijo en Juan 15, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo del Señor esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y estas palabras de nuestro Señor Jesucristo están en el contexto donde Él se presenta como la vid verdadera, nosotros los pámpanos, y si nosotros nos mantenemos unidos a la vid, nos mantenemos unidos, entonces vamos a poder experimentar el gozo del Señor en nosotros y su gozo, y nuestro gozo será completo. Pero la única forma es manteniéndonos cerca del Señor, en la comunión con el Señor, en la comunión con los hermanos, llevará a que abundemos en esto. La plenitud de gozo es ciertamente posible para el cristiano. Tú puedes tener una vida gozosa, pero de ninguna manera es segura. Juan escribió con el deseo de que los creyentes tuviéramos esa plenitud de gozo. C.S. Lewis dijo, la alegría espiritual no es solo una emoción que surge de las circunstancias favorables, sino que paradójicamente, sobrenaturalmente, puede ocurrir cuando las circunstancias son más difíciles. Como Jesús enseñó en Mateo diciendo, de cierto os digo, que lloraréis, lamentaréis, te entristecerás, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo y alegría. Los creyentes, por supuesto, tenemos la fuente residente de la alegría en nuestro interior, ya que como enseñó el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Pero reside en nosotros el gozo, pero demasiados cristianos somos demasiado pasivos al perder el gozo. Pareciera como que no nos importara o no nos diéramos cuenta qué es lo que se está robando nuestro gozo, nuestra alegría. Necesitamos darnos cuenta de la gran pérdida que estás teniendo.
Es una gran pérdida ver a cristianos amargados, tristes, quejosos, en angustia, en pena, en tristeza. Y gran parte es por la falta de comunión con los hermanos, que no te permite vivir a pleno la vida cristiana. Créele a Dios, porque quizás tú estás diciendo es imposible que porque yo esté mal con un hermano, entonces yo no pueda vivir la vida alegremente. Créele a Dios. Dios dice que si tú tienes comunión con tus hermanos, entonces el gozo abundará en tu vida. El gozo, ese fruto del Espíritu, se despierta en tu vida. Solo cuando hay esa comunión. Debemos hacer lo posible para acercarnos al Señor. Y reclamar, no sé si la palabra sería reclamar, pero sí debemos esforzarnos en acercarnos a la presencia del Señor y rogarle esa plenitud de gozo. Si alguno de ustedes han perdido el gozo del Señor, entiendan que es una gran pérdida en su vida. Estás perdiendo mucho de la vida cristiana, de la bendición de la vida cristiana que Dios quiere darte. Los cristianos tenemos una gran necesidad de luchar por la felicidad en nosotros. Porque ciertamente hay muchos factores que intentan robarnos la felicidad, intentan robarnos el gozo, intentan robarnos la alegría, y somos bombardeados por diferentes frentes en nuestro diario vivir. Las circunstancias externas, los estados de ánimos, las emociones cambiantes o el pecado mismo puede quitar nuestra alegría. Pero la vida cristiana debe ser vivida con gozo. Dios te dice, tú debes vivir con gozo. El mismo Dios que se humanó, el verbo de vida, que se hizo semejante a nosotros, el día en que el Señor nacía, dicen que ángeles daban buenas de gran alegría para todas las personas. Desde el momento de su venida, buenas nuevas de gran alegría, hasta el momento de su partida, en que el Señor les dice, tengan mi gozo con ustedes. Desde que vino nos trajo alegría, hasta que se fue nos deja su alegría, y no solamente es una alegría de principio a fin, sino que será algo eterno, porque en el Apocalipsis nos habla de que será un gozo y una alegría perpetua en la presencia del Señor. ¡Qué maravilloso! Y aún David entendía esta verdad de Juan, porque él dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. David experimentaba eso. David sabía que al estar en la presencia de Dios, él experimentaba gozo cuando buscaba su rostro. Y cuando buscaba el rostro de Dios, no solamente tenía gozo en su vida, porque eso lo llevaba a tener sabiduría y discernimiento en su relación con quienes le rodeaban. Él entendía la plenitud de gozo que hay en el Señor. Así que no solo el pecado y el engaño son ladrones de la alegría. La falta de comunión con los hermanos también nos roba el gozo. Si tú te preguntas, ¿dónde se me está yendo el gozo? ¿Por qué fisura? Hay una grieta en mi vida. Tú tienes que plantearte las cosas. Tú no puedes vivir como si nada, sin plantearte. ¿Sabes cuándo nunca te planteas nada? Cuando tú no te presentas delante del Señor. Porque cuando tú te presentas delante del Señor es inevitable mirarte a ti mismo. Más adoramos a Dios, más glorificamos a Dios, cuando al estar en su presencia vemos lo miserable que somos. Y cuanto más miserables somos y nos vemos, entonces más podemos adorar y glorificar a Dios y contemplar su grandeza. Cuando tú no te estás viendo a ti mismo y tú no estás viendo los porqué o los motivos de la pérdida de gozo en tu vida, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por dónde se me están yendo? Hay un problema. Mírate por dónde se está filtrando. Por eso la gran mayoría de los creyentes
no experimentan alegría completa. Falta de comunión. La plenitud de gozo es fruto del Espíritu. Y solamente se puede fortalecer al estar bajo la palabra del Señor, al estar buscando la presencia del Señor. Por lo tanto, la alegría cristiana no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra comunión con Él y nuestra comunión con los hermanos. El Dios que se dejó ver y se dejó tocar para darnos vida. La comunión que produce gozo. El salmista dijo, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué gozo, qué alegría es cuando los hermanos estamos en comunión. Pero cuando no estamos en comunión, no tengo muchas ganas de venir a la iglesia. Voy para que el pastor no me llame el lunes, porque el lunes saben que les llamo o les mando un mensaje. Y entonces voy para que no me diga qué fue lo que pasó y para no tener que dar explicaciones, mejor aparezco. Pero la realidad es que no tengo ganas de estar con los hermanos, la verdad es que no tengo ganas de ir. Has perdido el gozo, hermano. Perdiste el gozo. Examínate profundamente y arregla tu condición personal, hermano. Ya no te engañes, por favor te lo pido. Estos mensajes deben empezar a transformar nuestra vida desde ahora en adelante. Como transforman mi vida, pretendo y deseo y oro que el Señor transforme su vida. Ya no te engañes, por favor. Ya no digas, no, es que yo estoy bien con todos. Yo no tengo problema con ninguno. Bien, si no tienes problema con ninguno, demuestra que no tienes problema con ninguno. Demuestra que no tienes problema con ninguno, compartiendo con los hermanos. Siéntate a la misma mesa con ese hermano. Habla con ese hermano. Muestra que estás en comunión con ese hermano. No nos engañemos diciendo algo que en realidad no es. Así que a manera de conclusión, el apóstol Juan había dicho que él había escrito estas cosas para que pudiéramos conocer al que es desde el principio, para que testifiquemos de Él, para que tengamos una genuina comunión con Dios y con los hermanos, y como fruto de esa relación nosotros abundemos en completo gozo en nuestras vidas. Así que ten ánimo, hermano, trabaja en tu relación con Dios y con otros creyentes. En tu relación con Dios, búscale a través de la oración, búscale a través de la palabra. Lee otros libros que te ayuden a crecer en conocer a ese gran Dios. Crece en tu comunión con Dios, con otros hermanos. Tales relaciones tú tienes que saber que nunca serán perfectas. Ni yo pretendo que tú seas perfecto para relacionarte conmigo, ni tú pretendas que yo sea perfecto para relacionarte conmigo. Porque somos dos seres imperfectos que a través de la gracia de Dios nos relacionamos en el vínculo divino. Debemos esforzarnos en esa gracia. Pero tú debes saber que sin esfuerzo, nunca se tendrá una buena relación. Esfuérzate, mi hermano. Trabaja en esa área. Y la recompensa es que la verdadera comunión entre los demás y la verdadera comunión con Dios nos traerá una verdadera alegría. Así que el Dios que se dejó ver y se dejó tocar para traer vida. Esta es la comunión entre Dios y los hombres que produce gozo completo. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Señor, gracias te doy, Padre, por permitirme compartir tu palabra. Bendito Dios, yo te ruego que transformes el corazón del pueblo.
Yo te ruego, Señor, te ruego que sanes corazones. Te ruego que corazones se dispongan, Señor, a trabajar en este área para restaurar la comunión con los hermanos. Si ellos dicen ser espirituales y caminar contigo, la evidencia es que hay comunión con todos. Oh Señor, yo te ruego que obres, le des crecimiento a la iglesia, sana tu iglesia, Señor. Tú eres el médico sanador. Restaura los vínculos rotos, produce gran alegría en el corazón, que el creyente goce de pleno gozo. Tú nos has dado la clave, Señor, y por eso te has revelado, para darnos salvación y para que la familia cristiana se mantenga unida. Ayúdanos, Señor. Con las cabezas gachas y los ojos cerrados. Medita en lo que has escuchado. Te voy a decir lo mismo que dijo Jesús respecto de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A qué viniste a la iglesia? ¿A escuchar lindas palabras? ¿Para qué te has sentado en ese banco y has perdido 2 horas de tu vida? ¿Para qué? Si no vas a tomar una decisión. ¿Para qué? Si vas a volver de la misma manera que entraste. ¿Qué saliste a ver? Amigo, toma una decisión. Ruégale al Señor que te ayude a sanar tu corazón, a perdonar, a restaurar comunión. Sé un verdadero creyente espiritual. Muestra que eres un hijo de luz, que caminas con el Cristo vivo, restaurando relaciones, restaurando puentes que se han rotos. Y verás cómo el gozo abunda en tu vida. Y amigo mío, ese Cristo que te he presentado hoy es un Cristo real. No son simples palabras lo que has escuchado. Lo que hoy te he compartido es la palabra de Dios. El Dios eterno dejó su lugar de gloria, se hizo hombre por amor a ti y a mí. Y ese Cristo quiere tener una relación personal contigo. Arrepiéntete de tu maldad. Ven con fe a Jesús. Y podrás obtener comunión con Él.